Si en el examen ves una pregunta sobre diagnóstico de diabetes y eliges glucemia cuando la respuesta correcta es HbA1c, o al revés, pierdes esa pregunta seguro. Y en práctica clínica, confundir cuando usar cada prueba puede llevar a errores en el seguimiento del paciente. Hoy te explico exactamente cuándo se pide cada una, por qué valores debes memorizar y cómo interpretarlas juntas con lógica clínica. Quédate hasta el final porque te voy a dar la regla que separa a quien domina este tema de quien lo adivina. Y si aún no sigues el canal Enfermería Clara, hazlo ahora para no perderte ningún vídeo sobre analíticas e interpretación clínica. La glucemia es la concentración de glucosa en sangre expresada en mg/dl. Puede medirse en cualquier momento del día, pero la glucemia basal se extrae tras un mínimo de 8 horas de ayuno y es la que tiene valor diagnóstico. Es una fotografía instantánea del metabolismo glucídico, refleja el estado glucémico en ese momento exacto. Es la prueba de elección en urgencias, en cribado inicial y en situaciones agudas. Si estás en planta o en urgencias y necesitas saber qué está pasando ahora mismo con tu paciente, la glucemia es tu herramienta. Para el examen y la oposición, sitúa esta prueba en contextos de diagnóstico inicial, descompensación aguda y monitorización inmediata. La hemoglobina glicosilada, también llamada HbA1c o glucohemoglobina, mide el porcentaje de hemoglobina que se ha unido de forma irreversible a la glucosa a lo largo de los últimos 2 o 3 meses, que es la vida media del eritrocito. No requiere ayuno. Eso es clave, es una prueba cómoda para el paciente y objetiva para el clínico, porque no depende de lo que el paciente comió el día anterior. Refleja el control glucémico sostenido, no puntual. Si estás en consulta de endocrinología, atención primaria o en la planta de hospitalización viendo el seguimiento de un diabético, la HbA1c es la prueba protagonista. En oposiciones aparece con mucha frecuencia asociada a criterios diagnósticos y objetivos terapéuticos. Los valores de referencia que debes manejar con precisión son estos. Glucemia basal normal, por debajo de 100 mg/dl. Prediabetes o glucemia basal alterada, entre 100 y 125 mg/dl. Diagnóstico de diabetes mellitus, 126 mg/dl o más en 2 determinaciones en ayunas. Para la HbA1c, normal por debajo del 5,7%. Prediabetes entre 5,7% y 6,4%. Diagnóstico de diabetes, HbA1c igual o superior al 6,5% en 2 determinaciones, o en una sola si hay síntomas clásicos. Estos son los criterios actuales de la ADA, American Diabetes Association, que son los de referencia en el sistema sanitario español. Memoriza estos umbrales porque aparecen literalmente en el enunciado de preguntas de examen y OPE. Entonces, ¿cuándo pide el médico glucemia y cuándo pide HbA1c? La lógica clínica es clara. La glucemia se solicita cuando se necesita información inmediata, sospecha de hipoglucemia, cetoacidosis diabética, control en urgencias, cribado inicial en atención primaria o valoración rápida en planta. La HbA1c se solicita cuando se quiere evaluar el control metabólico a medio plazo, seguimiento trimestral o semestral del paciente diabético conocido, ajuste de tratamiento hipoglucemiante, confirmación diagnóstica sin necesidad de ayuno o cuando el paciente refiere hábitos difíciles de controlar. No son pruebas rivales, son pruebas complementarias que responden preguntas diferentes. Pero en el examen te van a obligar a elegir, aprende cuando corresponde cada una. Ahora vamos con los valores críticos de glucemia que como enfermero o enfermera debes reconocer de inmediato. Una glucemia inferior a 50 mg/dl es hipoglucemia grave, requiere actuación urgente. Por encima de 500 mg/dl estamos ante una hiperglucemia severa con riesgo de estado hiperosmolar o cetoacidosis. Estos valores no esperan. Si los detectas en planta o en urgencias, debes avisar al médico de forma inmediata y registrarlo. En examen, cuando el enunciado te da un valor crítico de glucemia, la respuesta correcta siempre implica acción inmediata, no solo registro pasivo. Suscríbete al canal Enfermería Clara si quieres seguir aprendiendo a interpretar analíticas con esta lógica clínica, porque aún quedan los puntos más importantes del vídeo. ¿Puede la HbA1c fallar? Sí, y esto es fundamental para no cometer errores clínicos ni en examen. La HbA1c no es válida ni fiable en determinadas situaciones,
anemia hemolítica, drepanocitosis, talasemia, déficit de hierro o vitamina B12, embarazo, y en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. En todos estos casos, la eritropoyesis está alterada o la vida media del eritrocito está acortada, lo que falsea el porcentaje de HbA1c. En estas situaciones el médico optará por la glucemia basal en ayunas o por la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la SOG, con 75 gramos de glucosa. En el examen, si el enunciado menciona anemia o hemoglobinopatía, la HbA1c no es la respuesta correcta. Un caso clínico para fijar ideas. Paciente de 54 años, sin diagnóstico previo de diabetes, que acude a consulta de atención primaria para revisión rutinaria. Refiere polidipsia y poliuria de semanas de evolución. El médico solicita glucemia basal en ayunas, resultado 148 mg/diagonal/dl. Se repite al día siguiente, 138 mg/diagonal/dl. Diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2. A los 3 meses de iniciar metformina, se solicita HbA1c para valorar el control glucémico, resultado 7,2%. El objetivo terapéutico en la mayoría de adultos con diabetes tipo 2 es HbA1c inferior al 7%. Este caso refleja perfectamente el uso secuencial y complementario de ambas pruebas. En oposiciones este esquema diagnóstico-seguimiento aparece con frecuencia. Otro punto que falla mucho en examen, la glucemia postprandial. Se mide 2 horas después de una comida y su valor normal debe ser inferior a 140 mg/diagonal/dl. Entre 140 y 199 mg/diagonal/dl se habla de intolerancia a la glucosa, que es otra forma de prediabetes. Por encima de 200 mg/diagonal/dl junto con síntomas clásicos como polidipsia, poliuria o pérdida de peso inexplicada, es criterio diagnóstico de diabetes mellitus con una sola determinación. Esta distinción entre glucemia basal alterada e intolerancia a la glucosa es sutil pero aparece en preguntas de OPE. No las confundas, la primera se detecta en ayunas, la segunda en la SOG o en el control postprandial. ¿Y en el paciente diabético hospitalizado? Aquí la lógica cambia. En planta de hospitalización el control glucémico se realiza con glucemias capilares periódicas, según protocolo, antes de las comidas y a las 2 horas, o cada 6 horas si el paciente está en dieta absoluta. La HbA1c en el ingreso nos da información sobre el control previo a la hospitalización, útil para ajustar el tratamiento al alta, pero no sirve para tomar decisiones en el momento agudo. En pacientes críticos en UCI, el objetivo suele ser mantener la glucemia entre 140 y 180 mg/diagonal/dl según las guías actuales, evitando tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia mantenida. Esto también entra en exámenes de UCI y especialidades. Resumen de errores frecuentes que debes evitar. Primero, pedir HbA1c en un paciente con anemia hemolítica para diagnosticar diabetes. Error, el resultado estará falsamente bajo. Segundo, usar una sola glucemia basal elevada sin repetir para confirmar el diagnóstico, salvo que haya síntomas clásicos o glucemia superior a 200 mg/diagonal/dl. Tercero, confundir el objetivo terapéutico general de HbA1c menor al 7% con que ese sea el objetivo en todos los pacientes, en ancianos o con comorbilidad grave puede ser menor al 8%. Cuarto, olvidar que la HbA1c no requiere ayuno pero sí tiene limitaciones analíticas importantes. Cada uno de estos errores tiene su pregunta de trampa en el examen. Reconocerlos es lo que marca la diferencia. Recapitulando, glucemia es la fotografía instantánea, HbA1c es la película de 3 meses. Glucemia para diagnóstico inicial y situaciones agudas, HbA1c para seguimiento y control metabólico a largo plazo. Valores clave: diabetes con glucemia basal igual o superior a 126 mg/diagonal/dl en 2 determinaciones, o HbA1c igual o superior al 6,5%. HbA1c no válida en hemoglobinopatías ni anemia hemolítica. Si este vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal Enfermería Clara, dale like y deja en comentarios qué prueba analítica quieres que expliquemos la próxima vez. Comparte este vídeo con tus compañeros de carrera u oposición, y no te pierdas el siguiente vídeo sobre interpretación del hemograma completo. Nos vemos allí.